¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diálogo Sur. Les saludamos a través de las pantallas de TV Red. Como no puede ser de otra forma, vamos a seguir analizando el conflicto social que afecta a nuestro país con manifestaciones, negociaciones, con un parlamento que ha tenido que tratar una diversa cantidad de medidas. Entre ellas ya se aprobó la disminución de un 50% en la dieta parlamentaria. También se aprobó en la Cámara de Diputados la acusación constitucional en contra del ex ministro de Interior, Andrés Chadwick. Y así una serie de hechos y de acontecimientos. También en Punta Arenas atacaron la sede parlamentaria del diputado Gabriel Boric, un principio de incendio. También en esta semana el gobierno presentó un proyecto de ley para permitir que las Fuerzas Armadas protejan la infraestructura crítica. También ha habido una serie de reacciones frente a esa situación. Unas acusaciones por adoctrinamiento en establecimientos educacionales. El alcalde Radonjic confirmó de que tiene acusaciones al respecto tanto en el Liceo Contardi como en la Escuela Croacia, un tema que está todavía en la agenda y abierto a la discusión. El dólar se fue a las nubes. El Banco Central anunció que inyectaría 20.000 millones de dólares para contenerlo, pero aún así no se ha logrado. Bueno, como siempre, bienvenidos nuestros panelistas estables. Don Alejandro Cusano, ¿cómo está usted? Bien, encantado de estar acá. Un saludo a los magallánicos que están viendo y esperamos que tengamos gobierno pronto. Don Jaime Yelitsi. Se ve difícil con el personaje que está un poquito errático. Pero muy grato de estar en el programa. Oye, bueno, yo los invito a que podamos hacer un primer análisis en relación a lo que yo creo que se ha instalado ya dos escenarios, dos niveles de discusión de la problemática actual. Una tiene que ver con el tema social, en donde hay varios proyectos ya en el Parlamento, ¿no es cierto? Algunos aprobados, algunos todavía en discusión, incluso el de las pensiones. Originalmente el gobierno había hecho una propuesta, los parlamentarios subieron la apuesta y aparentemente se estaría llegando a un acuerdo para aumentar hasta un 50% las pensiones, no solamente en el pilar solidario, sino que en el que le sigue. Y entonces hay una agenda social que se está moviendo, ¿no es cierto? Se aprobó la disminución del 50% del pasaje del Transantiago a los jubilados, en fin, una serie de cosas que van en esa línea. Pero lo que en otra área, en otra arista, se discute porque no ha podido ser contenido las expresiones de violencia, los saqueos, las limitaciones que tiene Carabineros, que se enredan con los informes de tanto de Amnistía como de Human Rights Watch, que han certificado de que ha habido violaciones a los derechos humanos. ¿Cómo han visto ustedes la situación y por dónde creen que va la solución, Alejandro? Oye, mira, la verdad que yo creo que este tema acá lo único que se le han violado los derechos humanos a todos los civiles y las personas que le han destruido sus negocios, sus locales. Acá el verdadero responsable de violación a los derechos humanos es el presidente por omisión, porque no ha hecho lo que tiene que hacer como presidente del país. Está más preocupado de él que del futuro de Chile. Y la verdad que este desastre que tiene Chile hoy en día de destrucción masiva, la verdad que acá en Magallanes no ha sido tan fuerte, pero es un tema que no puede seguir. Estamos destruyendo el país, nadie es capaz de poner orden y nadie es capaz de decir los problemas reales. Nos estamos transformando en un populismo, pero de ofrecer cualquier cosa para parar, pero sin análisis. Si acá hay que sentarse y decir, todos sabemos los problemas, pero nadie los dice. El problema de la vivienda, el problema de la salud, el problema, y que son básicamente problemas incluso de administración del Estado. El Estado se ha vuelto inoperante y está generando problemas hacia las clases más desvalidas. Y este tema hay que discutirlo. Si aquí hay que volverse eficiente. Hay problemas en la AFP que se hicieron cambios en los últimos 30 años a favor de la AFP, pero nadie los quiere tocar, nadie lo menciona. Entonces, acá hay que arreglar el problema de la vivienda, hay que arreglar el problema de la salud, de la jubilación, etcétera, y crear más empleo, pero acá estamos, la cesantía que se nos viene encima va a ser más del 15%. Entonces, el no actuar por tener miedo a los derechos humanos, yo creo que es un tema antipatriótico y un tema que está destruyendo el país y va a causar un daño
a la gente, y sobre todo a la gente más humilde, de pérdida de empleo, etcétera, que va a ser tremendo. O sea, el verdadero daño a los derechos humanos está en no tomar acciones con lo que está pasando. Yo creo que lo que se llama Alejandro lo voy a tomar desde otro ángulo. Yo comparto, o sea, el manejo del conflicto por parte de la figura del presidente de la República tiene carácter de niveles desastrosos. O sea, nadie se puede imaginar que alguien que tiene que ejercer el liderazgo, la conducción, le tocó un escenario que puede tener complejidades. Lo que uno esperaba. Pero es su responsabilidad también. Claro, él tendría que haber sido clave en cómo ayudar a manejar y salir de este conflicto. Y la sensación que uno tiene cada vez que interviene es que está paralizado y no es capaz de comprender ni entender cómo resolver esta materia. Yo le sumo a eso, o sea, que los presidentes de los partidos políticos. Pero me gustaría definir, porque mal que mal la facultad hoy de Chile es un régimen presidencial. O sea, no es un tema legislativo. Chile es un régimen presidencial. Y en esa lógica yo creo que tiene una cantidad de errores de manejo muy importante. Y lo segundo, el no distinguir y con claridad entre la agenda social y el tema de la violencia. Primero hay que darle mayor celeridad al tema social, porque objetivamente lo que señala Alejandro es cierto, nosotros sabemos cuáles son los problemas sociales, o sea, sabemos el problema de las pensiones, sabemos el problema de la lista de espera en salud, o sea, los problemas los sabemos. El punto es cómo generas una agenda en esa línea que la gente sienta que le vaya a resolver los problemas, pero aparte le des confianza, porque uno de los problemas que tiene la ciudadanía es que no le tiene confianza a la clase política, ni a los parlamentarios, o sea, son las sensaciones que nos van a hacer tontos otra vez. Y eso genera, yo diría que en toda la institucionalidad una incertidumbre. Y después en el tema de la violencia, la verdad que las señales o la operación de Carabineros es un tema muy complejo, en mi opinión. Porque, por ejemplo, hace un día atrás estaba una señora tomando micro, está en Santiago, y le cayó una bomba lacrimógena en la cara y perdió la vista a los ojos. 11 de la mañana. Entonces, cuando pasa una situación de ese tipo, obvio que se exacerban los ánimos. Y tú tienes que han saqueado, han robado, han quemado hoteles, y la policía no reacciona con un nivel de eficiencia frente a este tema de violencia. Por ejemplo, yo no entiendo, porque la verdad, en un Estado de Derecho, nos guste o no nos guste, en democracia lo que nosotros hacemos es entregarle la potestad de las armas a los organismos que son responsables del orden público. Carabineros, investigación. Y se le entrega el poder de las armas para darle garantía a todos los ciudadanos. Esa es la organización democrática en el país y la institucionalidad. Y veo en una imagen que llega una turba y agarra a piedrada una comisaría. Los pacos escondidos adentro y no pasa nada. No, y tirándole piedra. Por eso, entonces, la pregunta es, las señales que da el Ejecutivo en esta línea, no sé, uno no entiende, van a disolver una manifestación a las 3 de la tarde que están cantando en una plaza, que no tiene ningún sentido, y a las 9 de la noche, 8 de la noche, están quemando medio Valparaíso, y no llegan. Entonces, aquí hay un manejo, yo independiente del tema, y uno tiene que responder a los niveles de procedimiento. Me parece razonable lo que se plantea en este tema. Es decir, frente a una manifestación pacífica, lo que uno tiene que hacer para tratar de resolver y emplear recursos adecuados para eso. Pero si hay una turba agrediendo a los mismos carabineros, la verdad que tiene que ser una respuesta adecuada. Entonces, esta sensación de desgobierno le está haciendo mucho daño al país. Y aparte se ha ido generando, yo diría, una sensación de poca capacidad de diálogo, de odio, que se está expresando en las calles y que un tema que no va a parar, en mi opinión. Yo comparto que el daño que estamos llevando al país no es un tema menor. Los efectos de desconfianza en el mismo sistema democrático, en este sistema de convivencia que tenemos los chilenos, pueden ser complejos los próximos años. No es un tema de 3 meses o 4 meses que la gente cree, mira, nos vamos a poner de acuerdo, nos vamos a tomar de las manos y esto va a funcionar. No es así como funciona en la realidad. Vamos a tener un par de años, yo diría, complicado, porque hay que cambiar la estructura de funcionamiento, hay que mejorar la eficiencia del Estado, hay que modificar la estructura en general porque no ha sido eficiente. Pero antes que ahondemos en las consecuencias a futuro de toda esta situación,
me gustaría ahondar un poquito en este tema en el fondo yo creo que aquí se ha empezado a conformar una dicotomía. Por un lado está el orden público y por otro lado están los derechos humanos. Y a mí me parece que el gobierno se siente, la sensación que uno tiene es que el presidente está como una especie de camisa de fuerza. A ver, yo creo que no quiere asumir la responsabilidad. Justamente, pero ¿qué es lo que yo digo? ¿Qué es lo que veo como que es algo que no me cuadra? Es que si tú tienes, como bien dices tú, las policías que por un ordenamiento institucional y constitucional tienen el monopolio de la violencia, o del ejercicio del poder. El ejercicio del poder armado. Exactamente. Uno no se explica cómo hemos podido llegar al nivel de que el mismo presidente, los mismos ministros, no tienen la confianza de hacer lo que hay que hacer, que es poner orden, porque temen de que estas instituciones no van a respetar los derechos humanos, que se traducen en definitiva en estos casos en que la gente que sea aprendida, ¿no es cierto?, en actos vandálicos o infringiendo la ley, tienen que respetársele los derechos de cualquier persona que es detenida. Más allá de la situación de violencia o no, cuando una persona está retenida o detenida, tiene que haber un procedimiento, hay que llevárselo a la comisaría, tiene que ser informado a la fiscalía, en fin, hay una serie, no tienen que ser objeto de ningún tipo de vejamen, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que ahí, en el fondo, el gobierno, frente a esta situación, esta camisa de fuerza, ha optado por una política del desgaste. Ellos tienen una estrategia del desgaste en este momento, que es la estrategia de dejar hacer, que sigan habiendo saqueos y actos violentos, para que la opinión pública en un momento lo condene y diga, ¿sabe qué? Tiene que hacer lo que tiene que hacer y tiene que poner orden. Ahora, esa política de desgaste yo creo que también es absolutamente dañina para el país, es dañina para las personas. Hay comerciantes, hay gente que no tiene nada que ver con los abusos de las grandes cadenas ni de los grandes capitales, que han perdido todo, que han sido saqueados. La gente sigue sin poder movilizarse en metro en Santiago. Y los narcos haciendo su negocio como malo la cabeza. Justamente. Entonces una situación también de que se está afiatando una sociedad entre narcos y anarquistas también. Entonces, y esto no tiene contención. Teniendo el Estado de Chile todas las herramientas legales e institucionales para hacerle... Entonces, aquí hay una camisa de fuerza que yo creo que el presidente no la va a poder resistir mucho tiempo más, porque si no, de frentón tiene que renunciar. Un presidente y un líder de un gobierno presidencialista, además como es el de Chile, toda la facultad radical que no puede poner orden porque tiene miedo a las violaciones de los derechos humanos que pudieran darse. Él tiene que sacrificarse de su deber como presidente de la República, como patriota. Él tiene que asumir defender a Chile. Más que eso, yo diría que, lo que nos queda claro es que capacidad de estadista de Piñera, ni una. Yo no soy partidario de un golpe blando que se vaya, es la lógica que yo creo que uno tiene que hacerse responsable en la institucionalidad, pero esta sensación de que él no es capaz de asumir los costos. Porque, por ejemplo, cuando presenta este proyecto de ley diciendo, mira, las Fuerzas Armadas pueden hacer esto y no van a tener responsabilidad penal, en el fondo es transferir una responsabilidad propia. Él debe dar las instrucciones y asumir los costos. Y si se viola los derechos humanos en un procedimiento, él tiene que asumir porque es el líder del país. Pero no lo está haciendo. Es como que nadie quiere ser responsable, como que el problema es el sargento que le dio una chuleta cuando no debía. No es así. Bueno, pero... Para eso está, a ver, en mi sensación, en conflictos para eso, es cuando tiene que asumir el rol de la autoridad. Si para eso están, no están para cuando las cosas son buenas. Normalmente las jefaturas, los liderazgos y la autoridad están para cuando las cosas son complejas. Si no, todo sería fácil. Claro, y lo que veo yo que en el fondo se está repitiendo, a ver, la actitud del gobierno y del presidente es la base del problema que tiene Chile. Sí, pues. En donde los políticos, la clase política, no asume sus responsabilidades. Yo te Eso, digo, pero, ¿por qué en Santiago, sobre todo, y en las grandes ciudades de Chile, hay poblaciones enteras que están tomadas por el narcotráfico, y no de ahora, de mucho tiempo? De años? Entonces, sí. ¿Qué ha hecho la clase política?
simplemente no ha asumido históricamente su responsabilidad con la internación del narcotráfico en las poblaciones. O de poner orden. Justamente. Pero sí está claro cuando se permitieron todos estos funerales narcos disparando y todo, y poco menos que tenían escolta de la policía. Entonces, hay un tema que aquí el Estado, y que involucro yo al presidente y a los presidentes de los partidos políticos, etcétera, no ha querido asumir el rol de poner orden porque se ve mal. Pero eso tiene sus consecuencias. Es que yo creo que no se ve mal. Yo creo que ahí tienen un error de lectura. Sí, yo creo que el error de lectura que tienen es este. Es obvio que si van a disolver una manifestación en Plaza Italia a las 3 de la tarde y están cantando y bailando, genera un nivel de rechazo. Pero si van a las 8 de la noche cuando están quemando, están los otros tipos y van y hacen un control, la gente no va a rechazar ese tema. Entonces, aquí yo no entiendo cómo la lectura. ¿Qué es la teoría? Yo creo que el síndrome del pobrecito que se instaló después del No, pero a ver, yo hablo que lo genera. O sea, no puede ser. O sea, yo ahí me creo más tu tesis de que objetivamente prefieren el desgaste. Sí. Bueno, y eso tiene tiene connotaciones políticas. Entonces, están haciendo el cálculo político para salir con mayor o menores niveles de adhesión, pero eso está llevando al país al caño, po. La gente lo que hoy día quiere es orden público, sin violaciones de derechos humanos, y una agenda social. Pensiones. Y lo otro, este tema de los derechos humanos se está transformando en una cosa que casi, yo te digo, que casi inmoral. Porque acá el verdadero que se sienten somos los ciudadanos que no podemos salir a la calle o que le destruyen todos los autos. Acá en Punta Arenas el otro día una persona le quemaron, lo hicieron bajar y le quemaron el auto. Así es. O sea, yo te digo que eso ya es para tomar la justicia en sus manos. Vamos a terminar en esto. Y lo que ha pasado acá es eso. Vamos a terminar que los ciudadanos, porque acá el verdadero responsable por omisión es el presidente de la República. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida vamos a volver aquí a Diálogo Sur. Espérenos. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Vamos a seguir analizando aquí en Diálogo Sur la contingencia nacional y regional. Esta semana se informó del aumento de la cesantía en Magallanes a un 4%, y también a diversos sectores productivos han expresado su preocupación por la situación que vive el país, y obviamente que una de los sectores y de las áreas que están preocupados por toda esta situación es el turismo, que como todos sabemos es una actividad que tiene una sensibilidad especial, ¿no es cierto?, con la información que sale fuera del país sobre la contingencia y las crisis, ¿no es cierto?
Para esto para ahondar en este tema invitamos a conversar al presidente de Austro Chile, Eduardo Camello. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos haciéndole frente a la adversidad también. Me imagino. Y cuéntame cómo ha estado la situación del turismo en estos últimos 30, 40 días a propósito de la contingencia nacional. En Punta Arenas la situación ha estado muy difícil. Han habido evacuaciones de hoteles en ciertas circunstancias con los pequeños incendios, fogatas, barricadas que se arman en Colón con Boris y en otras esquinas. Ha sido muy complicado explicar a los turistas que este país donde reinaba la armonía, la paz, donde venían a ver las etnias, donde viene a ver paisajes, está convulsionado. Entendemos eso, pero sin embargo no nos explicamos cuál es el destino de la violencia, hacia dónde quieren ir. Eso no tiene destino. Cuéntame cómo ha estado el nivel de reserva, porque esto, digamos, tú manifiestas que hay un nivel de preocupación de los turistas que ya están acá, pero los que están pensando en venir, ¿cómo ha reaccionado? Estados Unidos tiene en su departamento de Foreign, de extranjería, de relaciones exteriores, una alerta nivel 2, donde indican viajar con precaución y indican también que hay incendios intencionales, que es lo que hay carros lanzaguas, que hay protestas, que hay que tener cuidado en ciertos lugares. Entonces eso nos preocupa y de alguna forma está afectando a ciertas reservas. La gente la estamos derivando a alguna Ushuaia cuando manifiestan su estado de no venir, entren por Ushuaia, entren por Calafate, no vayan a Santiago. Los pasajeros nacionales están bajando ostensiblemente y los pasajeros internacionales los estamos manejando. Cuéntame, ¿cómo visoran ustedes esta situación? Digamos, ¿qué es lo que ustedes pedirían hoy día a la autoridad, al gobierno, a quienes son responsables del orden público? Por un lado, es importante que hay ciertas demandas. Este es un país que experimenta las típicas crisis de crecimiento. Somos un país al borde de ser un país desarrollado. Estamos en la OCDE, estamos como un país de pantalones grandes. Obviamente estos son los dilemas que viven las sociedades y la persona cuando empieza a crecerle más los pies, cuando le cuesta coordinarse. Y acá obviamente hay que solucionar esos temas sociales, no a costa de la violencia, y por otro lado el Estado tiene que tener los medios para mantener la paz, y eso es indispensable. ¿Cómo se logra eso, Alejandro? Bueno, yo creo que lo primero, lo que decía Jaime, que el líder acá es el presidente de la República, y el presidente no está como para las cosas buenas solamente, está para las cosas malas. Y uno de los deberes, y como patriota, es que debe garantizar el orden público, independiente que hay que reconocer todos los problemas, y aparte que estos problemas que tenemos sociales tú no los vas a resolver en 5 minutos, hay que sentarse y ponerse a trabajar seriamente en recuperar el tema de la construcción de la vivienda, el tema de la jubilación hay que reformar y ver cuáles son los cambios que hay que hacer, y todo esto hay que hacerlo seriamente y técnicamente porque tiene que ser sustentable. Por lo tanto, las soluciones no son así de tirar cosas populistas al voleo para salir de la situación. Aquí hay que reconocer que hay un problema, pero hay que poner orden, porque en este caos lo que vamos a hacer es aumentar el problema. Una de las soluciones que se propuso esta semana es aumentar el nivel de endeudamiento del Estado, que hoy día está en el 30% del PBI. Hay algunos economistas que han señalado que hay que subirlo al 40% para dar justamente una respuesta lo antes posible a estas demandas y con eso aplacar la demanda social. Yo creo que no, yo creo que hay que hacer serio. Yo creo que en los últimos 20 años nos hemos ido volviendo cada vez más cantinfleros y haciendo desajustes que han ido desequilibrando el sistema. Yo creo que acá uno de los problemas que hay es que tenemos un Estado que se quedó anacrónico. El otro día lo dije, de 100 que se recauda en un país desarrollado, 80 llega a la gente, en Chile de 100 está llegando a 40. Tenemos un problema claramente administrativo en el Estado. Hay una ineficiencia tremenda que al final termina afectando a los más necesitados y a la gente que tiene más problemas. Yo creo que Eduardo planteó un tema que es clave, que es un tema que tenemos que discutir y digerir todos los chilenos. O sea, la única posibilidad de resolver los problemas que tiene Chile hoy día es en un marco de paz. En un marco de convulsión no se resuelven los problemas, nunca ha sido así.
Siempre los procesos de desarrollo, de cambio, de transformación reales se tienen que producir en un marco, en un escenario primero de paz, de diálogo y confianza. Y ese es el escenario que debemos construir y la responsabilidad del Estado que tiene que construirlo. Ahora, el tema del endeudamiento, objetivamente el Estado tiene que cambiar su agenda y tiene que cambiar su agenda de inversión. Y tiene una prioridad en el arco social. De no haberlo hecho durante muchos años, esto lleva a tener que hacer un ajuste y un gasto. Yo comparto de que hay que hacer varias cosas juntas. Yo creo que hoy día para calmar la situación hay que ponerle recursos al área social, hay que poner recursos relativamente importantes. También comparto que hay que hacer una corrección del funcionamiento del aparato público y del Estado. En Chile se gasta plata en muchas cosas que no son absolutamente necesarias y son ineficientes. Y nadie es responsable por eso. También hay que reformular el Estado. Hay que buscar un mecanismo para hacer más eficiente la utilización de recursos. Pero si bien es cierto, tú podés mejorar en un 1,5, un 2% del PIB, pero no es los recursos que necesitáis para avanzar a esta línea. Tú puedes ponerle un porcentaje de impuesto a los más ricos, pero tiene que ser de determinada manera para que no se te arranque tampoco la inversión del país. Entonces hay que hacer, un trabajo relativamente serio, programado, y para eso hay que resolver un poco las confianzas. Sí, yo creo que uno de los problemas que tenemos para resolver esto es que, estoy hablando de los que se manifiestan pacíficamente, todavía no tienen confianza en las autoridades como para decir, a ver, hagan la pega, resuélvanos los temas. Eso todavía no está. Y en el tema de la violencia, vuelvo a insistir lo que dije con anterioridad, el nivel de ineficiencia que se ha demostrado en esto es muy grave. Y eso nos puede llevar a tener costos muy altos. En el caso nuestro, que está Eduardo aquí, obvio que el tema del turismo es clave que haya paz social para desarrollar el turismo. O sea, si no hay paz social es muy difícil desarrollar esta actividad comercial. Eduardo, aquí se ha hablado insistentemente sobre la eficiencia del Estado. Ustedes como sector, en la relación que tienen con los diferentes organismos del Estado que los fiscalizan o con quienes tienen que hacer coordinaciones, ¿sienten que son escuchados, que hay cierto nivel de eficiencia? ¿Cómo anda ese vínculo y esa relación? ¿Es el Estado hoy día el que se relaciona con el sector del turismo, un ente que ayuda al desarrollo del turismo en Magallanes? Mira, en general, una cosa es la promoción turística y ahí el Estado nos ha dado una mano a través de los fondos provenientes del CORE, fondos regionales, que ha sido una palanca importante de crecimiento y eso ha permitido que hace 2 años hablábamos, o 3 años, de 230.000 turistas en el Paine, pasamos a 250 y este año, si Dios quiere, y algo parece que no nos está queriendo, digamos, llegar a los 300.000 turistas que entran en el Parque Nacional Torres del Paine. La policía de Carabineros, ya en su momento cuando teníamos este tema de los autos que salen a correr en las noches, que dejan todas las calles marcadas con sus neumáticos, que ellos lo encuentran la gran hazaña, nosotros lo encontramos la gran estupidez, ya nos manifestaban que ellos no tenían los recursos como para de alguna forma controlar de frentón todos estos desvanes, incivilidades las llaman, que se dan en las altas horas de la madrugada en Punta Arenas. También falta ahí de parte de los políticos, de parte de nuestros senadores y diputados, una legislación clave que, como se da en otros países, que las carreras clandestinas están penadas con cárcel, 5 años a lo menos. O sea, no se puede andar corriendo porque además que se muere gente a cada rato. O sea, se mueren ellos también, pero se muere gente ajena a ellos. Entonces, por ahí la cooperación del Estado ha estado ahí un poco débil al debe, y más encima ahora con este estallido social, con esta violencia en las calles, obviamente la situación se vuelve mucho más descontrolada. Si antes ya nos decían que no había personal, ¿qué crees que nos dicen ahora? Claro, es interesante lo que manifiesta porque indudablemente si uno hace una revisión de lo que ha sido la conversación de la sociedad civil, de las autoridades con sus instituciones de seguridad, estamos al debe hace mucho tiempo a nivel nacional. Fíjate que ahora el presidente anunció de que este lunes ingresaban 2.050 carabineros extras, entre los que sacan anticipadamente de sus procesos de instrucción, más los que están contratando de afuera. O sea, tenía que venir una crisis de esta dimensión para terminar de darse cuenta de que la institución de seguridad estaba totalmente desprovista de los recursos. Pero mira, en el caso supongamos el caso de los autos que corren en la noche.
hay gente y jóvenes que saben todo lo que pasa ahí. Mm. Y lo raro es que las autoridades de inteligencia o policiales no, son los únicos que no saben. Entonces, Va por atrás, así. entonces uno dice, estamos locos. O sea, Oye, ¿cómo es pero si posible mira, que no la otra funcione? vez pasaban corriendo delante Carabineros 140 cuando estaban haciendo en la costanera un control. La verdad que no tienen yo decía, pero ¿cómo no tienen un sistema de esto que usan en Estados Unidos, que aprieta un botón y te sale al tiro una cuestión que te pincha los neumáticos? No, es que se pueden, está prohibido porque se pueden chocar. Oye, sí, hay que terminar con ese tema del síndrome del pobrecito. Oye, en la noche pongan una inteligencia con un auto, va a ver, va a grabar todo, le va a sacar las patentes, va a saber quiénes son, las caras y después no. Lo que pasa es que como se sabe que la autoridad no aplica violencia para detener la violencia, obviamente se le perdió el respeto a la autoridad. La única manera que exista el respeto es como todos los países desarrollados, siendo extremadamente duro con la respuesta cuando no se cumple la ley. Yo lo que he visto sí es que ya a nivel de redes sociales hay una manifiesta oposición a la violencia. O sea, hay grupos que uno ve que siempre llamaban a salir a manifestarse, a darle duro al gobierno, hoy día están en retirada. Creo que los que se están manteniendo ahí en las calles es gente que todavía, obviamente, el típico empleado público, y ahí voy a ser políticamente incorrecto, que recibe mal su sueldo a fin de mes, entonces sale a manifestarse. Es cierto, al final lo que se logre puede ser gracias a ellos, pero después viene el grupo de manifestantes violentos que justifica la violencia, Los anarquistas. como sea, los anarquistas, los capuchas, que tapan su cara para Del para Partido hacer de todo. Comunista. Claro, ahí todavía grupos, hay políticos regionales también que están aún justificando esa. A veces soterradamente, porque no dan la cara. Te dicen, mira, el gobierno hoy día va a inyectar, no sé, 10.000 millones de dólares para neutralizar el tipo de cambio. El tipo de cambio está siendo para el sector turístico un excelente negocio. O sea, nosotros partimos con un dólar bajo 700, ahora estamos bajo sobre 800. O sea, en ese sentido está súper bien, pero nos ha empobrecido a todos. La persona que necesita comprar un medicamento, y ahí obvio hay todo un tema, porque los medicamentos en las farmacias están extraordinariamente caros, obviamente se tiene que comprar cualquier cosa en Estados Unidos, en Europa, que necesita divisas, está pagando 830. Lo vamos a ver en la zona franca. Bueno, la zona porque- franca va a tener que levantar Porque sus nuestros precios. parlamentarios nunca copiaron la ley de Estados Unidos antimonopolio que tiene más de 100 años Es un tema, sí. y funciona y se ha ido mejorando. Acá se liquidaron todas las farmacias regionales, así como se liquidaron todos los supermercados Regionales. locales, y eso fue a vista y paciencia de Ricardo Lago, de los presidentes de la Concertación también. O sea, acá quizás donde llegamos somos todos culpables. O sea, acá no hay, no sé. Pero las ferreterías supieron defenderse. Algunas- MTS, cuando armaron la red. Sí. Pero la pregunta que tengo yo, la duda, la inquietud, es que con la actual clase política que tenemos hemos llegado a donde estamos. Nuestra institucionalidad es más o menos la misma desde el retorno a la Pero democracia deberíamos actual. haber llegado mucho más arriba. Hemos perdido altura. No, Producto- pero lo que está planteando va en otra línea. No, creo yo. va en la línea de lo que llegamos a los problemas que tenemos. Ahora, A eso ¿cómo me refiero yo. ¿cómo porque salimos de esta fuimos etapa? Ese es el problema. reconociendo los avances que ha tenido el Por el país. populismo y el cantinfleo. Ya, pero mi pregunta es la siguiente, y vuelvo al ejemplo del mecánico. Si tú has llevado al auto al mecánico y no te saca la pifia que tiene, Necesita otro mecánico. bueno, entonces la clase política actual tiene las virtudes y los vicios que nos han llevado a tener el país que tenemos. Por supuesto, pues sí, Entonces, eso es. entonces, lo que yo no visualizo, porque uno Ya es podría- más, mira, el síntoma que genera esto es el crecimiento. Extrañamente, el crecimiento, que cuando tú creces los países mucho, en 30 años, 40 años, crecen demasiado rápido, generan este problema. Y este problema tiene que ver que se empieza a quedar obsoleto el Estado y la política. Quedan como anacrónicos Bueno, y te pero generan todo este sí, problema. por lo que yo visualizo es que, en definitiva, ¿qué hubiera esperado yo? Que si hay una manifestación de la masividad y de la intensidad que ha habido, que salieran dirigentes de ese mundo, de ese mismo mundo, dando alternativas. Porque no hay líderes. Por eso te digo, entonces es algo que Mira, no me o sea, cuadra, porque lo hay que- un malestar objetivo. Oye, hay lo que una- pasa es que hay Pero una- ¿quién está dando la solución? Porque nuestra clase política hace lo mismo que ha hecho siempre, que No. es irse al Congreso, tratar de negociar ahí, ver cuánto más, cuánto menos, jugar a
Ustedes volvieron corruptos y populistas. Jugar este tema del desgaste, están especulando qué es lo que han hecho los políticos No, de ya Chile no mal o bien. sirve más A ver, Bueno, ese es mi punto. Lo que pasa es que las movilizaciones, a ver, estamos dentro de un fenómeno social que es absolutamente distinto, que no solamente se está dando en Chile, se está dando en distintas partes del mundo. Y es que la falta de liderazgo y la responsabilidad de los liderazgos. Hoy día, los líderes, si estamos viendo en el mismo caso que el presidente no asume su rol, ¿cierto? Porque esto trae costos. Esto mismo está pasando en las redes de los liderazgos, por eso las sociedades son tan líquidas. Hoy día el tema de Internet, entonces, no, tenemos que decidir entre todos, porque cuando tú hablas de decidir entre todos, No sé, nadie es yo- responsable, ¿cachai? Las responsabilidades quedan Se siempre en diluyen. el aire y nadie quiere asumir los costos. Yo, por ejemplo, cuando hablo de los parlamentarios, no tienen sentido histórico, no son capaces de decir, ok, en esto le ayuntamos, cometimos errores, Nada. creemos que hay que hacer esto y me voy a ir porque he estado 35 años, o sea, por lo menos gesto. No Fíjate veo que- ni uno, todos como diciendo fue el de al lado, yo no estaba, Yo iba me pasando por fundió. ahí. Entonces, Pero esa, mira, esa pero fíjate sensación que, de decir, a propósito- de obligar al cambio, de que haya otra gente que se haga responsable. Después hay muchos que andan gritando afuera, pero cuando dicen, bueno, hácete responsable, empieza, nadie quiere. Entonces, o te dan soluciones, bueno, que no que el básicamente Estado lo arregle, como nos si el tenemos- Estado fuera una cosa nos tenemos- amorfa y no nos tenemos somos que nosotros convertir- mismos. Nos tenemos que convertir prácticamente en Venezuela. Pero fíjate que esta semana un grupo de senadores importante, transversal, ¿no es cierto?, sacó una declaración muy conceptuosa en donde básicamente dicen que hay que volver al orden público. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Muy alineado en lo que quiere la gente de que haya orden público, pero y ellos como políticos, digamos, No, los dos responsables. ¿cuál es la responsabilidad Mira, de la culpa pero- y cuál es la solución? mira, Es que problema- yo creo que ese es el problema. Nadie hace un análisis. Yo he visto poca autocrítica. Lo mismo que digo con los funcionarios públicos o los profesores. Me parece bien que planteen sus demandas y son legítimas. Pero nunca en sus dirigentes he visto una autocrítica. Oye, en esto lo hemos hecho mal, en Pero esto tenemos que mejorar. por En ejemplo- educación, que es un tema tan grave, por ejemplo, los funcionarios- nunca han dicho que tienen Los algo de funcionarios- responsabilidad. Los funcionarios públicos que tienen todo un estatuto laboral distinto, ellos tendrían que decir aquí que los chilenos tenemos que tener el mismo estatuto laboral para todos. Obvio, Si somos obvio. todos iguales, Sí. somos todos iguales ante la ley, entonces si tú trabajas en el Estado tienes un mundo de leyes laborales, un mundo de dinámicas laborales, y si trabajas en el sector privado tienes otra. En un Y sector si la Fuerza Armada tiene otra, y el Poder Judicial tiene otra, el tenemos Poder Judicial cuatro. otra. Son cotos de casa en donde la gente que trabaja ahí entra, no tiene mayor nivel de fiscalización de sus actividades. Si te equivocas no pasa nada. Entonces, eso tiene que ver con la eficiencia del país. Entonces, no puede ser que los movimientos sociales solamente pidan cosas, sino que también tienen que ser una autocrítica y decir nosotros estamos aquí defendiendo nuestro coto de casa, que somos privilegiados, y eso es parte del problema, porque la sensación de abuso que tiene la gente tiene que ver con esa situación también, en donde hay profesores que trabajan en la Cormupa, una institución que está absolutamente quebrada, 16.000 millones de pesos en déficit, se suben los sueldos los jefes, y resulta que la gente humilde tiene que irse a pagar colegios subvencionados o privados para poder tener educación de calidad. Entonces, eso es parte del problema. Y los profesores, yo te digo, los sindicatos de las empresas grandes, ¿cómo puede ser que en Codelco hay un negocio de hacer paros en la gran minería? El negocio de hacer paros porque ganan mucha plata después con el bono de término. Sí, claro. Y acá en el auto. Es un incentivo al paro. Entonces, eso no puede ser. Esos son abusos, pero tiene que ponerse seria la gente que es parte digamos, de esos beneficios. Yo creo que tenemos una crisis institucional muy grande. Yo creo que en el mismo gobierno tenemos un problema hoy en día gravísimo. Hay una frase de San Martín que leí el otro día que decía que cuando la patria está en peligro, todo está permitido, pero excepto no defenderla. Y yo creo que se está tomando esa posición de no defenderla, que es gravísimo. Gravísimo, porque estamos destruyendo el país. Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida seguimos conversando aquí en Diálogo Sur. Esperemos.
Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Contamos con el más moderno resonador magnético de la Patagonia, modelo 3 Tesla, escáner, ecografía y rayos X. Ponemos a su disposición 18 especialidades médicas y dentales, 3 unidades clínicas de imagenología, kinesiología y 2 pabellones de cirugía menor ambulatoria, sala de procedimientos y curaciones, un moderno y confortable servicio de urgencias, laboratorio de oftalmología, toma de muestras para exámenes, nutricionista y una amplia gama de convenios y beneficios con FONASA e ISAPRES. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Magallanes y su gente, la energía que mueve a Mina Invierno. Desde 2011 desarrollando una industria tradicional a través de una gestión innovadora y sustentable, donde nuestras personas juegan un rol fundamental y nos inspiran a seguir adelante, día a día, ante cada desafío. Un aporte continuo al desarrollo de nuestra región, un compromiso que queremos se proyecte hacia el futuro. Trabajamos por nuestra gente. Trabajamos por Magallanes. Volvemos a Diálogo Sur, estamos analizando la contingencia nacional y regional, estamos conversando con Eduardo Camelio, presidente de Austro Chile, representante del mundo del turismo. Eduardo, ¿qué es lo que se comenta al interior de la industria de ustedes? Porque es una industria que es muy dinámica, ha crecido en forma muy importante durante estos últimos años. Y sin embargo, esta crisis en Chile yo creo que ha hecho repensar no solo al turismo, por cierto, pero ha hecho repensar al mundo privado, ¿no es cierto?, que evalúa inversiones, ¿no es cierto?, que hemos visto como aquí se han hecho embarcaciones, hoteles, en fin, una serie de inversiones. ¿Cuál es la sensación, cuál es la visión que hoy día tienen los empresarios que tienen que analizar inversiones en el mundo del turismo a propósito de lo que está pasando? Mira, la gente del turismo es bien diversa, va desde la señora que teje calcetas en la plaza y las vende también en Puerto Williams, en Natales, el restaurante, no sé, los pequeños hostales y los grandes hoteles. El guía, el transportista. Entonces a todos nos está pegando y todos están muy impactados por esto, primero por lo inesperado y por otro lado porque esto viene a ser como la crisis del gas, el incendio del Paine, que cuando uno trabaja todo el invierno para reponer sus equipos, para pintar sus instalaciones, viene esto y nos arruina toda la cosecha. O sea, hemos sembrado todo el invierno para cosechar en verano y acá no está saliendo. Y acá hay gente que no le importa, hay gente que enajenada de la realidad de las personas que tienen que alimentarse al fin del día. Hay una angustia en el sector muy preocupante de que el tema de la violencia persista. Y ahí, obviamente, nadie está muy feliz. O sea, se está pensando de 1 o 2 temporadas que van a ser muy dolorosas, quiebras inminentes. O sea, hay gente que ya está quebrando en este momento. Hostales que han ampliado sus instalaciones, sí, que han puesto 2 o 3 piezas, que se endeudaron en el banco y que ya están esperando que venga el banco a embargarlo. Esa es la realidad, es súper dura. Y obviamente las grandes inversiones con el dólar tan alto, hay gente que está técnicamente quebrada. Hay gente que ha comprado no sé, equipos, embarcaciones, como tú mencionabas, y que tiene que pagarla en dólares.
que le está subiendo, no sé, a una... O sea, sideralmente. Sideralmente, o sea, van a, como todo, el turismo parte de cero, el turismo es reciente, no es la ganadería en Chile, no es la minería, ni es la pesca, es una cosa que partió muy de abajo, que han venido gente de afuera a marcarnos un poco la pauta, pero de puro esfuerzo. Entonces, gente que de repente ve que todo lo que ha hecho en su vida está yéndose a la borda por esta situación. Acá está, como conversábamos, pegándole al turista nacional más fuerte y al extranjero también, porque las noticias que vuelan al extranjero son las peores. Las peores quemas, los peores desastres, los peores apaleamientos, los asaltos a los hoteles. Terrible. Los hoteles como los hospitales no se tocan. Acá sí, acá no ha habido problema para destruir un hotel. Entonces, el tema es súper preocupante. Aún así, yo creo que los políticos son la solución. Nosotros no podemos caer en una dictadura. Los políticos tienen que ponerse al nivel, tienen que acabarse estas reelecciones donde hay políticos por sécula seculorum, tienen que dejar de haber parentesco entre ellos y terminarse con esta permisiva relación entre el poder económico y los políticos. Ahí hay una situación que ya está, claro, que ya está resuelta. Ya hoy día la colusión o el acuerdo de precios, hoy día a una empresa le cuesta cárcel. O sea, la legislación ya está bastante más dura. Pero todo eso ha llevado a que, sobre todo esta reelección permanente de los políticos, a que se inquisten y ya no tengan ideas. Perdieron conexión con la realidad. Empieza a cobrar el sueldo de fin de mes, ¿no? Como la cosa importante, sueldos que son a otro nivel, o sea, a otro nivel en Latinoamérica, a otro nivel en el mundo. O sea, tenemos los políticos mejor pagados del mundo. Entonces, y obviamente yo creo que ellos no han sacado la cara, algunos sí, porque yo creo que están con, por lo menos, sentimiento de culpa, por lo menos yo creo. Oye, el que estuvo complicado esta semana fue Gabriel Boric. Tuvo un atentado en su sede, y lo quiero mencionar porque yo creo que el diputado Boric de alguna forma es un político emblemático que viene de las marchas y de la protesta de los estudiantes, ¿no es cierto? Que yo diría que fuera como una primera gran señal en el país de un malestar estructural, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la clase media, ¿no es cierto?, que estaba gastando buena parte de sus ingresos en que sus hijos estudiaran. En un principio se lo vio a él incluso participando de las manifestaciones, enfrentándose con carabineros. Me dio la sensación de que parte del Frente Amplio, si es que no es todo, tenían la intención de liderar este movimiento. Pensaron de que venían del mismo origen. Y sin embargo, cuando Boric finalmente se sienta a la mesa a negociar en el Congreso, sacan la reforma de la Constitución. Hay una parte de su sector, ¿no es cierto?, que lo critica en duros términos. Y yo creo que hay una situación ahí bastante emblemática, porque en definitiva Boric lo que hizo fue salir de las calles y de las barricadas y se fue y asumió su condición de parlamentario. Y como parlamentario tiene que representar a su sector, pero tiene responsabilidades institucionales. Y yo creo que además Boric se dio cuenta de que si no negociaba un tema constitucional, no había acuerdo, iba a seguir un gran nivel de manifestación y también mucha violencia. Yo creo que Boric se dio cuenta de que había un sector de la gente que estaba tratando de manejar las manifestaciones, que no tienen mayor interés en llegar a un acuerdo. El interés de ellos es generar anarquía, caos, violencia, porque apuestan por un cambio estructural en el país. Y apuestan, y en definitiva esto yo lo siento como un ataque a la democracia. Mal, bien, nos guste o no nos guste, esta democracia que tenemos en Chile es producto de una pelea que se dio sumamente complicada, sangrienta, difícil durante muchos años. Fue un proceso en donde efectivamente se negoció muchísimo, sin lugar a duda, pero la gente que nos acordamos de la época de la dictadura, yo creo que tenemos que valorar también de que se haya hecho un proceso que en definitiva permitió que un dictador, como era Augusto Pinochet, dejara el poder, algo absolutamente inédito en la historia de las dictaduras del mundo. Entonces, yo creo que uno puede hacer el análisis y el diagnóstico de que existen muchos problemas en nuestra democracia, sin lugar a dudas,
Pero aquí yo siento de que hay sectores de la sociedad que están jugando con fuego. O sea, si aquí no se le pone coto a la violencia, al vandalismo, a la sociedad que hay entre los anarquistas y el narcotráfico, nos puede costar la democracia. Ahora, yo quisiera retomar lo que tú señalas. Yo creo que lo que hizo Gabriel Boric fue asumir su rol como parlamentario de liderazgo y estar sujeto a crítica. Y es lo que corresponde a cualquier político. Me parece súper bien que lo haya hecho. Eso debería ser lo que él hizo, debería ser lo normal de todos los políticos. Hacerse responsable. Y asumir costos. Y asumir los costos. Sí, a ver, en la política uno no puede ser monedero. No puedes estar de acuerdo con todos. Eso es imposible. Tienes que fijar una posición y a alguna gente le va a gustar y a otra no. Y uno tiene que ser capaz de ir aportando en esa línea. Me parece lamentable que hayan tratado mal en la sede. Creo que cualquiera que haga un acto de ese tipo es atentatorio, es absolutamente antidemocrático. Creo que los problemas se resuelven de otra manera. Entonces yo creo que Gabriel hizo un esfuerzo importante y asumiendo costos. Él sabía que estuvieran en costos. Me parece relevante que los parlamentarios cumplan su rol. Y yo creo que eso uno tiene que marcarlo, porque eso es lo que va a fortalecer un día la democracia. Y claro, y el que se hizo parlamentario tiene que asumir los costos, porque la imagen que hay con todos los parlamentarios no es buena. Con el cargo de autoridad no es buena. Yo creo que hasta hace unos meses atrás hacía una encuesta a los funcionarios públicos que tenían relativamente buena imagen. Hoy día la gente está en contra. Cuando hacen encuestas, por ejemplo, al aire para quién va a ir a la constituyente, una de las condiciones, casi un 70% dice que no pueden ser militantes políticos. O sea, ese es el nivel que tiene hoy día la política en Chile. Y eso tiene que, en mi opinión, a la larga, es un problema que tienen que resolver. Es responsabilidad de los políticos, no de los ciudadanos, volver a recuperar la confianza. Entonces yo creo que ahí hay un tema. Y yo comparto que para solucionar este tema es más política, de la buena. Es el tema. ¿Ayuda el cambio de la Constitución, Eduardo? Yo creo que ayuda. No es la bala de plata, para nada. Yo creo que el tema de Boric, que a quien conozco solamente de vista, se refleja la intolerancia que hay en estos grupos. Ellos no quieren gobernanza, no quieren... O sea, me parece que están buscando nada. Ellos quieren cambiar el sistema. Pero no, yo creo que ni siquiera saben lo que es un sistema. Yo creo que ni siquiera saben eso. Ellos están en contra de lo establecido. Están dándole duro a todo, quemando todo, apedreando todo. Yo he visto, cuando uno lee las consignas, desde asesinar... Ojo, lo que siempre repito, las palabras construyen realidades. Asesinar a señor tal es matar a señor tal, o sea, y de tal forma que lo justificamos. O el caso Arex, o aborto libre, o así. O sea, el popurrí es de todo. Y la persona que viene después, el tipo que viene con la piedra, ese tiene un pequeño chip grabado con un par de cosas, Chile, pero yo creo que ningún sentido de la vida, del desarrollo de un país, ni del trabajo. O sea, ellos no están trabajando en ningún lado, ni estudian, ni trabajan. Yo creo que la falta de un líder se complica todo esto. Yo creo que acá se nota que Chile no tiene líderes. Y esto porque nadie es capaz de frenar esta situación. Y el país se sigue cayendo a pedazos y nadie lo quiere parar. Ahora, en esto tiene que ver el odio. Mira, una preocupación, y delante lo conversábamos fuera de cámara. Hay gente que se sintió por distintas razones, que ya no sé, el país abusó, que no tuvo oportunidad, lo que tú quieras. Pero siente hoy día que tiene que afectar al que está mejor que él. Y joderle la vida. No están preocupados de construir un Chile mejor, una oportunidad, sino están tratando de nivelar para abajo, que es una locura. Están tratando de que también sufran lo que él sufrió. Entonces, la relación, en vez de resolver los problemas sociales, es una relación muy de odio. Y eso es un problema complicado que hay que ponerle coto. Porque a la larga, en la discusión estamos nivelando para abajo. O sea, así es. Este está funcionando, le voy a ir a joder porque está funcionando y él tiene que estar tan mal como yo. Pero eso es irracional. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de cambiar. Entonces hay un problema sociológico en este tema. Claro, dentro de estas cosas que uno lee estas consignas son terribles, hasta que valga la pena vivir. Que lo cuento súper real, o sea, súper potente. Y la verdad es que cuando uno le saca un poco la cosa aprensiva, uno dice, hasta que valga la pena vivir.
¿Eso qué significa? Levantar a todos los de abajo. Porque si tenemos una renta per cápita de $26.000, lo que podemos hacer es subir, o sea, y no bajar. O sea, si no, vamos a ser todos pobres iguales. O sea, acá venimos en Punta Arenas, somos todos hijos o nietos de inmigrantes, gente que llegó con sin la carretilla y la paga sin nada de nada, o sea, sin comer por años, porque no es que tenían hambre de días, años y décadas sin comer. Entonces la verdad es que hemos forjado este Magallanes a punta de trabajo, nada más. Acá no vino ni el Estado a regalarnos nada, a punta de trabajo. Que se cometieron errores, sin duda. Las realidades del pasado no son las realidades de hoy día, y juzgar el pasado con los ojos de hoy día no tiene nada que ver. Tenemos que aprender de la historia, no destruir la historia, porque acá también estamos destruyendo la historia, y eso no corresponde. La tolerancia debe predominar. Mira, lo grave acá es la desconexión que ha existido entre la clase política y la realidad de las personas. Esto es un tema de que la parte baja de la clase media, de la mitad hacia abajo, no le está dando producto de la mala administración del Estado. Se ha generado que no tiene resuelto lo básico. Y ese tema, ¿qué pasa? Si el problema no es la desigualdad, el problema es el mínimo. El tipo que está abajo y se está ahogando, que no son los pobres más desesperados, porque a eso los ayuda a todos, mira para arriba y dice, oye, este de arriba está nadando y yo me estoy ahogando. Entonces la verdad que eso genera una tremenda intolerancia y una frustración que a la larga explotó. Pero esto se fue generando, no se generó ahora, se generó en los últimos 15 años. Y en 20 años fue aumentando lentamente, producto de ¿qué? De la desconexión de los políticos con la realidad de las personas, con la corrupción, porque el Congreso se coludió con poderes económicos, cuando hablo no es todo el 80%, será el 75%, se coludió con poderes económicos que generaron todas estas leyes que fueron y más encima le agregamos el cóctel que se volvieron populistas. Sí, pero entonces, ese es mi punto, que no solamente la colusión es con el poder económico, también hay colusión con poderes sindicales. También, pero con el populismo. Porque resulta que para caerle bien a los profesores aumentaron los beneficios de un código que ya estaba con mucho beneficio, y lo mismo con otros sindicatos. Entonces fueron destruyendo la administración del Estado. Justamente. Muy bien, se nos fue el programa. Muchas gracias a Eduardo Camelio, presidente de Austro Chile, por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias a ustedes en la casa, nos vemos la próxima semana.